Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes FINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Bueno, buenas tardes muchachos, jóvenes. Estamos realmente muy emocionados en FINEC Jóvenes Latinoamérica. Hemos venido realizando ya varios proyectos durante este tiempo que ha sido aproximadamente 2-3 meses que hemos estado trabajando fuertemente debido a la oportunidad que surgió debido a la pandemia del COVID-19. Y digo oportunidad porque realmente esta pandemia vino a despertar en muchos de nosotros algo que había estado dormido y era esa pasión por Dios, por servirle, porque muchos de nosotros habíamos entrado en una zona de confort, habíamos entrado esta zona que nos podía estar dañando por dentro, no nos dábamos cuenta porque nos estábamos acomodando a solamente hacer lo que nos pedían y no estábamos realmente siendo jóvenes que podíamos hacer las cosas en excelencia. Estábamos siendo mediocres, estábamos solamente haciendo lo que se nos exigía y no estábamos dando esa milla extra. Y lo digo de manera personal porque al inicio de esta pandemia, cuando anunciaron aquí en Honduras que íbamos a estar un tiempo en cuarentena, que íbamos a estar con ciertas restricciones, como por ejemplo un toque de queda, las primeras 2 semanas para mí no fueron muy productivas. Pero llegó una llamada de una amiga fraterna aquí en Honduras, una llamada, una invitación que sé que vino de parte de Dios porque me invitó a formar parte de un proyecto a nivel latinoamericano. Me dijo, quiero llegar a esos jóvenes en diferentes países donde no existe FINEC y quiero poderles hablar de esta organización. Quiero que ellos conozcan a Jesús a través de FINEC. Y despertó un interés en mí por no solamente llegar a esos jóvenes, sino también poderle hablar a los servidores, a los líderes, a los jóvenes que están hoy en día sirviendo en esta organización, el presente de esta organización, y que esta pandemia ha venido a traer un desánimo sobre sus vidas, que ha venido a jugar muchas veces incluso con sus finanzas personales, que ha venido a desanimarlos de una manera muy fuerte, a poner engaños en su cabeza, a poner excusas, a poner dificultades que muchos de ellos no han podido superar. Y es por eso que en esta tarde hemos invitado a una persona muy especial para nosotros aquí en la organización. Él es el doctor Ángel Gabriel Caputo. Él es argentino, él es nacido en Buenos Aires. Me encanta su perfil de vida porque coloca ahí hijo de inmigrantes italianos, y es una pregunta que le quiero hacer en este podcast de curiosidad, no porque tenga nada que ver con el tema de finanzas personales, pero me gusta ahí que pone hijos de inmigrantes italianos. Quiero saber la respuesta a esa pregunta. Él es fundador y director de Aliento de Vida, una asociación civil sin fin de lucro dedicada a la formación y capacitación de hombres productivos, profesionales y empresarios. Es conocido actualmente como conferencista y motivador en toda Latinoamérica y Europa, dictando seminarios y conferencias que apuntan a la superación personal, así también a la excelencia como un estilo de vida a través de principios y valores. Y es distinguido también por la Universidad Tecnológica del Salvador, UTEC, con el título de doctor honoris causa en negocios y formación humana. Así que, doctor Ángel Caputo, es un honor para nosotros como jóvenes FINEC tenerle como primer invitado a este primer podcast de FINEC Jóvenes Latinoamérica. Un gusto, José, no sé si te puedo decir Toto, pero bueno, es un gusto tener este momento y compartir con ustedes. Realmente para mí es una alegría enorme estar con jóvenes, me gusta compartir mucho con ustedes. Realmente siempre tengo el recuerdo de cuando pudimos estar en la conferencia de jóvenes hace unos años atrás, y realmente ha sido extraordinario lo que vivimos juntos, aparte de todo el cariño y el amor que siempre me han demostrado. Me he sentido muy bien porque, bueno, soy joven, aunque tengo mis 48 años bien cumplidos, pero lo cierto es que soy joven, me siento bien como joven, así que un gusto estar con ustedes y compartir algo que es un desafío muy grande para los tiempos que vienen. Yo a los 14 años soñaba con ser un empresario, y vos recién decías acerca de que puse en mi hoja de vida hijos de inmigrantes italianos,
porque esa es una experiencia que a mí me caló muy, muy profundamente. ¿Por qué me caló muy profundamente? Porque mis padres como inmigrantes vinieron a Argentina y tuvieron siempre un espíritu emprendedor. Y entonces ellos, a mí y a mis 5 hermanos, de lo único que siempre nos hablaban y nos metieron en la sangre, en la piel, es que había que emprender, había que desarrollar. Y entonces eso hizo en mí ese deseo primario, por decírtelo así, de emprender, de trabajar y desarrollar ideas. Y a los 14 años soñé con ser un gran empresario, o soñé con ser un empresario, y gracias a Dios hoy manejo 5 compañías, tengo más de 300 empleados, estoy en el negocio de la importación y distribución de materiales eléctricos con una cadena de distribución de más de 1.800 puntos de venta en todo el país, 22 provincias, 24 millones de kilómetros cuadrados, o sea, te puedo contar bastante. Me dedico al desarrollo de emprendimientos constructivos, o sea, soy desarrollador de mis propios proyectos, digamos, constructivos, y bueno, tengo una amplia experiencia, por decírtelo así, de lo que estamos viviendo hoy. Ojalá, Toto y todo lo que me están escuchando, ojalá que lo que podamos conversar realmente les ayude y mucho, porque este es un tiempo muy, pero muy bisagra en el mundo de los negocios y hay que saber leerlo. Por supuesto que me puede decir Toto. Creo que mucha gente en Latinoamérica, en FINEC Jóvenes y en FINEC en particular, la organización, me conocen como Toto. Sé que mucha gente me conoce como José Ramón Aguilera, pero no hay problema. Me puede llamar Toto. Bueno, perfecto. Toto, sí. Hemos titulado este primer podcast La Nueva Realidad. ¿Y por qué le hemos titulado La Nueva Realidad? ¿De qué se trata realmente esta nueva realidad? Ante la pandemia, la juventud también ha experimentado un desequilibrio emocional, como lo venía comentando en la introducción, sentimental, en sus finanzas y hasta en su fe. ¿Cuál ha sido la realidad de Ángel Caputo ante estos tiempos? ¿Cómo deberíamos nosotros como jóvenes afrontar esta nueva realidad? Bueno, mira, tu pregunta es bastante profunda, porque en primer lugar, yo creo que esto es así. Hay mucha gente mayor que me dice, esta es una crisis más de la que hemos vivido, no solamente en nuestro país. Argentina, como los países latinoamericanos, han tenido continuos ciclos de bonanzas económicas y ciclos de escasez económica, verdaderas revueltas económicas, hiperinflaciones, monedas débiles, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, y podemos hablar toda una noche. Con lo cual vamos a hablar desde la misma realidad para toda América Latina. Pero lo cierto es que los empresarios más grandes, de los que me gusta escuchar, soy una persona que me gusta escuchar, siempre me hablan de que esta es una crisis más, esto pasó en el 89, en el 2001, en el 45, y yo creo que ahí estamos equivocados. Esta no es una crisis más, no es una crisis típica de la que nosotros hemos conocido, sino que para mí, y por lo que estoy viendo, y todo me está dando la razón, las cosas no van a cambiar, las cosas cambiaron. Toto, quien no entienda esto, no solamente va a quebrar en sus negocios, sino que de alguna manera no va a entender hacia dónde vamos. Te voy a hacer un simple ejercicio para que lo entiendas. Siempre se habla de negocios seguros y siempre se habla de negocios de riesgo. Te voy a hablar desde una perspectiva de moneda para que vos entiendas. Siempre te dicen, para no arriesgar, andate a los negocios seguros. Y entonces te hablan del petróleo, te hablan de negocios que siempre fueron fijos. Ahora, si yo en enero de este año, yo agarraba $100 y yo compraba petróleo, hoy tendría $40. Pero si yo agarraba esos $100 y compraba acciones de una empresa que muy poca gente le daba demasiada atención, como Zoom, hoy yo tendría $600. ¿Qué te hablo de esto? Te hablo de que la dinámica de los negocios cambió a tal nivel que lo que antes era seguro, hoy ya no es tan seguro. Y lo que ayer parecía un negocio de riesgo, hoy pasan a ser los negocios de punta. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos todos? Que no estamos leyendo correctamente que el sistema de valorización del mundo ha cambiado, que las
estrategias comerciales van a tener que ser sustancialmente cambiables. ¿Por qué? Porque ya no es factible sostener los negocios con la dinámica de trabajo habitual que se tenía. Entonces, nos enfrentamos frente a un desafío enorme, un desafío donde todos los sistemas económicos, inclusive los que nosotros hemos valorado y los que nosotros hemos considerado como los mejores del mundo a los que nos queríamos reflejar, nos están indicando de que no es así. Mira, Toto, te voy a decir algo. La Unión Mundial de Comercio ha determinado que la transacción comercial en el mundo, cuando pase la pandemia, tendrá una retracción del 30%. O sea, la Organización Mundial de Comercio dice que cuando pase la pandemia y volvemos a una cierta normalidad, todos estaremos intercambiando bienes por un 30% menos de lo habitual. Quiere decir que las empresas todas van a facturar un 30% menos de lo habitual cuando volvamos a una normalidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Europa y hasta el presidente de la Fed han publicado que la retracción de los PBI del mundo, de las economías estables, retrocederán entre un 10 y un 12%. Vos tenés economías de la que tu querido país y la de que toda América Latina me está escuchando añoraba y deseaba ir a vivir a esos países porque eran los más seguros del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene 40 millones de desocupados. China tiene 80 millones de desocupados hoy. Europa tiene 14 millones de desocupados hoy. Entonces, cuando vos analizás fríamente eso, vos decís, un momento, si estos países, que siempre fueron los más seguros y que siempre tuvieron una estabilidad y un poder económico tan bueno, están como están, ¿qué nos va a tocar a nosotros, Latinoamérica, cuando siempre fuimos a la cola? Entonces, el empresario latinoamericano, el emprendedor latinoamericano, si no entiende, si no lee correctamente lo que está sucediendo, va a sufrir mucho, Toto. Esa es la verdad. Y lo otro que quiero decir, muchos de esos negocios que nosotros veíamos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en la ciudad donde nosotros teníamos, y decía, uy, ¿quién tuviera un esto? ¿Quién tuviera ese local comercial que da tanta renta? ¿Quién tuviera esto? ¿Quién tuviera el otro? Hoy muchos de esos negocios se están derrumbando. Mirá, yo soy asesor, y esto lo hago de honores porque en realidad me gusta mucho hacerlo, soy asesor de 3 grupos económicos muy importantes de mi país que no sé cómo no se dieron cuenta que no sé nada, pero me invitan para que los asesore en la reestructuración de su deuda y de su estructura comercial. Y el otro día yo estaba frente a un hombre que es millonario, pero millonario en serio. Es un hombre que tiene propiedades aquí en Argentina por menos de 50, 70 millones de dólares, pero por abajo de las patas, decimos nosotros acá en Argentina. Ese hombre no tiene liquidez y sus propiedades hoy valen la mitad. Y él no tiene la liquidez ni siquiera para pagar los impuestos de esas propiedades, porque todos sus inquilinos, eran negocio de renta, dejaron de pagar sus rentas. Ese hombre hoy tiene un problema, no tiene un negocio. Entonces, el hombre más importante de nuestro país, no voy a hacer mención a su nombre porque no corresponde, esto lo leí en una nota y no corresponde, él es dueño de los shopping, de la cadena de shopping más importante del país. Este hombre, en una nota que le acaban de hacer en uno de los diarios más importantes del país, dice que él se siente arrepentido de tener tantas inversiones y tantos patrimonios en inmueble, cuando nuestros abuelos y nuestros padres nos decían que el dinero más seguro era el ladrillo. Entonces, ¿cuál será la dinámica del cambio que nosotros tenemos que interpretar? Indudablemente, para eso estamos los jóvenes. La solución está en nuestra generación, más que nada en tu generación, porque son mucho más flexibles para los cambios. ¿Qué significa esto? Muchachos, ustedes empezaron su adolescencia con un teléfono en la mano y eso ya es mucho. Yo empecé mi adolescencia, mi juventud, y no tenía un teléfono en mi mano.
Nosotros nos tuvimos que adaptar a la tecnología, pero ustedes nacieron en la tecnología. Quiere decir que la generación de ustedes es mucho más versátil para los cambios. Asimilan los cambios y lo ejecutan mucho más rápido. Mi generación no tanto, la generación de mis padres ni hablar. Es por eso que se ve mucho el abismo generacional. Y ojo, no estoy desacreditando a nuestros padres, al contrario, pero sí estoy entendiendo que por la dinámica del cambio que viene, ustedes, muchachos, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir a lo que viene que nosotros, porque nosotros ya no asimilamos los cambios, y eso ya lo dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen que un hombre puede asimilar y adoptar cambios hasta los 45, 50 años, después muere como llegó hasta ahí. Entonces, nos cuesta horrores cambiar de pensamiento, y a eso vamos. No sé si fui muy largo, Toto, pero bueno, a mí me pongo a hablar y hablo. No se preocupe, fue ideal. Creo que profundizó en muchos temas que queremos tocar en este podcast. Y nosotros como jóvenes, y digo nosotros porque tenemos una preocupación por lo que está sucediendo, por esta crisis. Y queremos preguntarle a usted, doctor Ángel Caputo, los que lo conocemos y sabemos que tiene una fe cristiana, sabemos que confía y depende de Dios para cada decisión que tome en su vida. Muchos de los jóvenes que hoy nos están escuchando tienen un interés en escuchar su testimonio y en saber cómo entra Dios en esta ecuación. Le voy a hacer dos preguntas. Número uno, quiero que por favor nos comparta una parte de su testimonio. Queremos saber ese pasado en el cual Dios permitió que usted pudiera conocerle a través de ciertas decisiones que tomó en su vida, y queremos saber cómo entra en esa ecuación Dios, en esta ecuación financiera. Y después de eso quiero preguntarle cómo va a afectar el COVID a nuestras finanzas como jóvenes, y de nuevo también cómo entra Dios en esa ecuación, cómo podemos colocar nuestra fe a estos cambios que usted nos está diciendo que tenemos que afrontar como jóvenes, y que gracias a Dios también, como usted afirmó, nosotros somos más fáciles para el cambio, nos podemos adaptar fácilmente a los cambios que vienen. Pero ¿cómo va a afectar el COVID nuestras finanzas personales en este momento a nivel de Latinoamérica, y cómo entra Dios en esa ecuación? Sí, bueno, es muy interesante. Yo, como te decía, a los 14 años tuve un sueño de ser un empresario, y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, de chiquito, me decía: vos nunca tenés que trabajar para un tercero, vos siempre tenés que trabajar para vos. Él siempre me animó, me empujó, y por lo que antes te dije, ellos vinieron de Italia y tuvieron que emprender y se comieron la Argentina, por decirlo así, por la misma necesidad. Hay algo que no se enseña en ninguna universidad, Toto, hay algo que no se enseña en ninguna escuela, y es el hambre, la necesidad de triunfar, las ganas de salir adelante, las ganas de superarte en la vida. Eso no se enseña en ninguna universidad. Hace un tiempo atrás un empresario amigo me vino y me ofreció a sus 2 hijos recién egresados de la mejor universidad de Buenos Aires, y me dijo: te pago el sueldo de ellos para que los hagas empresarios, así los puedo meter en mi empresa. Y le dije: mirá, Pascual, dije el nombre, bueno, igual no lo conocen. Le dije: mirá, Pascual, en realidad hay algo que no se puede enseñar, y es el hambre. Tus hijos nacieron en la gloria, o sea, tus hijos saben que ni la vida de ellos, ni la vida de sus hijos, y posiblemente ni la vida de sus nietos les alcance para gastar el dinero que vos tenés. Así que ya empezamos mal. Pero cuando vos partís del cero, y cuando vos tenés necesidad y ganas, y hay muchos jóvenes que me están escuchando y que seguramente se encuentran con muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos, y que quieren ir para adelante, y que por ahí no tienen su casa, y que no tienen su auto, y que no tienen nada, y que quieren y que emprendan. Ese deseo es el motor. Ya lo dijo alguien, la pasión es el motor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía esa pasión, yo quería salir adelante, yo quería crecer, y entonces a los 16 años me fui a trabajar en una empresa textil, y ahí aprendí el oficio y trabajé en una fábrica de ropa, y para hacerla breve, lo cierto es que yo tenía un jefe que me decía todas las mañanas antes de comenzar mis tareas, me decía: no todos somos iguales. Hay gente que nació para mandar y hay gente que nació para ser mandado. En mi caso nací para mandar, y en el tuyo para ser mandado a trabajar. Todos los días me comía la cabeza con ese pensamiento. Y yo dentro mío
tenía la información de mi papá que me decía, nunca trabajes para otro, trabajás para vos. Yo dije, este hombre tiene razón, no todos somos iguales. Yo no nací para ser mandado, yo nací para mandar. Y a los 18 años fundé mi primera empresa, que fue una empresa textil. La fundé con mucha pasión, con mucho ánimo, con mucho trabajo, ahínco. Y de la nada logré tener una empresa textil. Cortábamos más de 15.000 prendas por mes. Y a mí me quedaba $1 de ganancia líquido por prenda, con lo cual yo ya era un empresario a los 20 años. Ya tenía mi propio local, tenía mis puntos de venta, estaba produciendo muchísima mercadería, pero en el año 1992 una cadena de locales comerciales me estafó de la peor manera y me llevó a la quiebra. Entonces, cuando me llevó a la quiebra, no es que yo había perdido mi dinero, había perdido el mío y el que me habían prestado y todas las garantías de mi papá. Porque mi papá tenía muchas propiedades y él me ayudó a sacar créditos para empezar la empresa. Entonces significó, para hacerla breve, que yo seguí en el impulso de tratar de sacar adelante mi proyecto personal, y yo soy de la idea de que los negocios en los papeles funcionan todo, el problema es llevarlo a la práctica. Cuando yo quise llevar a la práctica mis proyectos, me di cuenta que tenía muchos problemas y me endeudé mucho más y saqué más crédito y aposté a una nueva producción. Y cuando aposté a la nueva producción, el gobierno me abrió la importación de ropa asiática que valía 1/4 de mi costo. Entonces me destrozó, para hacerla bien corta. En el año 1992 terminé con $500.000, que no son los $500.000 de hoy, $500.000 de deuda, arruinado de la peor manera, con sentencia de remate sobre todas propiedades en garantía que tenía mi papá, y habiendo perdido hasta la empresa y la gana de vivir. Ahí conozco a Dios, lo conozco realmente. ¿Por qué? Porque yo tenía una conciencia de Dios, yo iba a la iglesia de chiquito y todo eso, pero yo no tenía una experiencia personal con Dios. Y esto le debe pasar a mucha gente. Para mí Dios estaba en la iglesia tratando de llevarme al cielo, pero Dios no tenía nada que ver con la finanza, Dios no tenía nada que ver con mi empresa, Dios no tenía nada que ver con mis proyectos personales, porque eso era el mundo terrenal, digamos. Entonces, el día que yo tuve que salir de un banco para ir a decirle a mi papá que nos remataban todo y que perdíamos absolutamente todo, el día que yo senté a mi papá, al hombre que más amé y respeté de siempre, y a mis hermanos, para decirle que todo el esfuerzo de la vida de mi papá se perdía y que estábamos arruinados, ese día, en ese momento, yo me di cuenta lo lejos que estaba de Dios, lo lejos que el proyecto estaba de Dios y que era mi proyecto. Y ese es el gran problema. Cuando mi papá me dice, bueno, no te preocupes, desnudo vine, desnudo me voy, lo importante es que la familia no se destruya. Es mi hermano el mayor, que me agarra del brazo y me dice, pará Ángel, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y ahí, Toto, yo dije, pero si Dios está en la iglesia preocupado por llevarme al cielo, Dios, ¿qué tiene que ver con las finanzas? ¿Qué tiene que ver con el negocio? Entonces ahí conocí y entendí que Dios quería ser parte de mi proyecto y que la razón de mi fracaso es que Dios no tenía nada que ver con ese proyecto. Entonces me hace recordar a un pasaje muy lindo que está en uno de los evangelios, donde dice que Pedro y los discípulos habían trabajado toda una noche y no habían pescado nada. Y entonces dice que cuando llegó la mañana estaban lavando las redes sucias. Eso te habla del fracaso, eso te habla de trabajar y no lograr nada, eso te habla del esfuerzo inútil sin recompensa, eso te habla del fastidio de trabajar y no lograr nada. Yo sé que hay muchos jóvenes que han intentado un montón de veces hacer algo y no le ha salido nada. Bueno, así estaba Pedro, tan fastidioso como vos, como yo y como todo, y pasó Jesús, y hay algo extraordinario ahí que dice que Jesús le rogó a Pedro que le preste la barca. Y yo digo, Jesús no era de los que rogaba. Si ustedes leen la vida de Jesús, nunca le rogó a nadie por hacer algo. Jesús, al contrario, era bastante temperamental, ese Jesús que a veces nos muestra la religión, el buenito, que parte los... No es tan así. Porque en un momento dice que entró al templo y dice que con un azote los curtió a palo a todo. En otro día daba órdenes y quiten la piedra y no preguntaba, o sea, pero sin embargo le rogó. ¿Por qué le rogó a Pedro? Por el fastidio de Pedro, por la desazón de Pedro. Porque cuando nos va mal, es mentira que Dios no tiene nada que ver en los negocios.
Y es mentira de que los negocios son terrenales y Dios es espiritual. Esa dicotomía nos ha llevado a no involucrar a Dios en los negocios. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos frustramos cuando nos va mal, como les va mal a cualquiera, pero nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos hijos de Dios. Y entonces dice que le rogó a Pedro y le dijo, vamos a volver y vamos a pescar. Le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro le dice, toda la noche trabajamos. Un buen pescador sabe que si de noche no se pesca, de día menos. Pero la diferencia es que Jesús estaba en la barca. Y la diferencia es que yo ese día, en el comedor de la casa de mis padres, me arrodillé y le pedí a Dios que suba mi proyecto. Y le pedí a Dios que ese deseo de mi corazón, de transformarme en un empresario, yo lo quería hacer, pero con Él en la barca. La diferencia es que Él ahora estaba en mi proyecto. Lo invité a Jesús que venga a mi proyecto. La Biblia nos cuenta que echaron la red y la red se rompía. Y se llenó de tantos peces que el barco se hundía y tuvieron que pedirle a sus compañeros que vengan a ayudarlo. Fíjate, Toto, que en 24 horas, en menos de 24 horas, pasaron de redes rotas y sucias a redes llenas y a barcos hundidos. Esa diferencia la hace cuando Jesús está en el barco. Entonces, ese día, yo no froté la lámpara, salió Aladino, me dijo, ¿cuánta plata querés? 500.000. Porque muchos cristianos, el gran problema, y muchos jóvenes FINEC, el gran problema que tienen, es pensar que Dios es mágico. Dios no es mágico, muchachos. Dios es todopoderoso, pero no es mágico. No es que froto la lámpara, sale Aladino, me dice, ¿cuánto querés, hijo mío? 500. Esos son cuentos de hadas. A mí nunca me pasó. A mí nunca vino un ángel, me tocó la puerta y me dijo, ¿cuánto necesitas? Eso no es así. Dios le dijo a José, mirá la tierra linda, qué linda, acá te la entrego, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. Hay muchos cristianos que escuchan eso y, todo lo que pise la planta, sí, pero José tuvo que ir a laburar, o sea, tuvo que ir a trabajar, tuvo que ir a conquistar, tuvo que ir a pelear, tuvo que ir a gastar su tiempo, Entonces, mi amigo, Jesús me dijo, ya estoy en el barco, perfecto, te aseguro el éxito. Número 1, vas a tener que acatar mis órdenes, ya no lo vas a hacer como vos querés. Vas a tener que caminar derechito, vas a tener que pagar el precio, vas a tener que esforzarte, vas a tener que disciplinarte, vas a tener que presupuestarte. Y ahí me fue enseñando todos los principios que me han llevado, y lo digo con mucha humildad, Toto, aunque soy argentino, pero lo digo con mucha humildad, me han llevado al éxito. Yo te puedo decir hoy, yo soy un hombre exitoso, que me ha ido bien, y aún la pandemia, por mí, puede pasar por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Yo puse mi negocio sobre la roca. Vino la pandemia y estoy firme. ¿Por qué? Porque hay muchos principios que he aprendido en el tiempo, que obviamente hoy no te los voy a poder enseñar todos, pero lo cierto es que esos principios sí funcionan. Y yo le garantizo a cualquier joven que me está escuchando, a cualquier empresario que me está escuchando, que si aplica los principios del reino no hay pandemia. Mira, yo hace 2 años atrás, un viejo amigo mío, un gran amigo mío, me escuchó dar unos seminarios hace muchos años atrás sobre deudas y manejar la empresa sin deuda y manejar economías libres de deuda. No tengo el tiempo para hablarlo hoy, pero este amigo me dice, después que pasó muchos años que me escuchó, me dijo, a mí me gustaría esa enseñanza que la des en mi país. Yo le dije, ¿vos estás seguro? Mirá que no va a ser divertido. Quiero que la des en mi país. Hace 2 años atrás en Guatemala yo di un seminario acerca de cómo vivir libre de deudas. Muchos me miraron de costado, muchos me miraron mal, muchos no entendieron el principio, pero muchos lo abrazaron. ¿Y sabes una cosa? Las empresas y los negocios que hoy están de pie son los que aprendieron a vivir con sus propios recursos, con los recursos que Dios puso en sus manos y no tomar prestado. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que el interés y la usura comerán el fruto de tus labores. Y acordate que el principio bíblico es que prestarás y no tomarás prestado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay principios que debemos cumplir. Hoy Jesús está en mi barca y me ha llevado al éxito en los negocios. Ahora, no todos quieren vivir los principios. Ahora, todos los jóvenes que me escuchan les digo que hay una posibilidad concreta de tener el éxito. El éxito de Dios no depende de ninguna pandemia, si no estamos en otra sintonía. Muchísimas gracias, definitivamente nos queda exageradamente claro
¿dónde entra Dios en esta ecuación? Pero volvemos de nuevo a tocar el tema de la pandemia. Y quiero hacerle una pregunta que sé que muchos jóvenes, independiente de la edad que tengan, porque sé que hay jóvenes que nos están escuchando que pueden tener 15, 20, 25 años, 30 años, pero estoy seguro que muchos de los que se van a ver interesados por este tema de las finanzas personales van a ser jóvenes que están a punto de graduarse, o son jóvenes que vienen iniciando su vida matrimonial y que están pensando hacer inversiones. ¿Cuáles deberían ser nuestras metas económicas reales en este momento, basados en lo que está ocurriendo a nivel global con la pandemia del COVID-19? Mirá, están en el mejor momento, indiscutiblemente. Si están en lo que vos me decís, están en el mejor momento. ¿Por qué? Porque tienen todo por delante. Ok, perfecto, estamos bien parados. ¿Sabés, Toto, qué es crisis? Crisis, no te voy a decir oportunidad porque esa la dicen todos, no me gustan las frases hechas, no es así. Ahora, crisis dice que es cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. O sea, cuando estamos en el medio de algo que está por colapsar pero no colapsó y está por suceder pero no sucedió. Muchos jóvenes que hoy tienen el título en la mano se esforzaron, trabajaron duro, se desvelaron, salen con el título y se dan cuenta que el mundo que los espera allá afuera no es tan simpático como ellos imaginaban. No los están esperando con una pancarta diciendo: bienvenido un nuevo abogado, te compartimos nuestros clientes para que puedas hacer tu destino. No, al contrario, el mundo que nos espera es mucho más hostil de lo que nosotros nos imaginamos, la sociedad y todo lo que viene. Entonces, ¿qué hacer hoy frente a lo que viene? Esa es la gran pregunta que yo quiero dejarle 3 o 4 conceptos bien claros para que lo tengan en cuenta. El primero y el más importante es el que te acabo de decir. Ese es el number one, el número 1. No sé cuál es tu proyecto, no sé de qué se trata ni tu pensamiento personal. Lo único que te pido, que el primer paso es invitar a Jesús a tu proyecto. Es decirle: Jesús, yo quiero hacer esto. Este es mi sueño, este es mi anhelo, este es mi deseo. Yo quiero poner esto en tus manos. Si no, ni empecemos a charlar. Pero lo cierto y lo concreto es, en primer lugar, poner a Dios como prioridad. Número 2, metas cortas, pasos cortos, metas largas. ¿Qué significa eso? Cualquiera fuera el proyecto, tenemos que escalonarnos en corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar, pero tenemos que calcular cuáles son los pasos a seguir. Con lo cual, el segundo punto es: tenés que presupuestar tu proyecto. ¿Qué significa eso? Un viejo consejo que nos dejó el mismo Jesús. Quien al edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y todo lo que necesita para construir la torre, no sea cosa que empiece y no termine. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que a Dios no le interesa que usted quede por la mitad. Dios quiere que usted termine su proyecto. Pero para terminar su proyecto usted tiene que presupuestarse, tiene que tener un presupuesto real del esfuerzo que le va a llevar a hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que tener metas claras y para eso usted tiene que medir su esfuerzo. No me vengas con el gran proyecto si no empezaste con lo pequeño. Fíjate que son todas reglas del reino. No se puede ser fiel en lo mucho si no se es fiel en lo poco. Entonces, si vos querés poner un buffet, bueno, vamos a suponer que sos una empresa, vos querés tener tu propio buffet de abogado, lo primero que tenés que hacer es ganar experiencia. Entonces, para eso es, primero atesorar la experiencia para dar los pasos concretos a tener tu gran proyecto. Entonces, lo número 2 es presupuestarte. Tener un presupuesto, una noción de lo que querés hacer. Número 3, sí o sí te tenés que reinventar. ¿Qué significa eso? No mires las profesiones, no mires los proyectos, no mires los desafíos como lo miraron tus padres o tus abuelos. La tecnología ha cambiado, el mundo ha cambiado y la dinámica de los negocios ha cambiado. Por ejemplo, te voy a decir algo. Ahí por tu país, ustedes son buenos cafeteros, ¿verdad?
Sí, buenos Sí, cafeteros. sí, Es lo somos. perfecto. Hace un tiempo atrás, uno de los hombres que yo sigo y mucho, y sus libros me han ayudado mucho, porque hace un trabajo de investigación muy profesional, es Oppenheimer. En uno de los últimos libros que Oppenheimer ha escrito, se los recomiendo, Cuentos chinos, Crear o Morir, Sálvese quien pueda. Él, por ejemplo, dice que un día tomó un vaso de Starbucks y se paró frente a los productores de café y les dijo, de este vaso de café lleno de café, ¿cuántos ustedes como productores de café piensan que tienen incidencia? Y todos los productores de café levantaban la mano y uno dijo el 70%, otro dijo el 80%, otro dijo el 60% y el más osado dijo el 30%. Entonces dice, ¿ustedes quieren decirme que de este vaso de café la participación en el negocio es un 30, un 50, un 70 o un 80? Quiero decirle que están todos equivocados. La incidencia en este vaso de café de ustedes como productores es el 5%. El resto se lo lleva el marketing, la distribución, los canales de expendio, el negocio. Quiere decir que tenés que descubrir dónde está el verdadero negocio. Tenés que pensar cuál va a ser el valor agregado de tu negocio, el que vos le vas a poner para que sea distinto. Si vos vas a hacer un carrito de alimentos como lo hace todo el mundo, vas a hacer uno más. Pero si vos vas a hacer un carrito de alimentos donde se venda lo distinto, lo diferente y lo bueno, tu valor agregado no tiene precio. ¿Me explico? Entonces, en primer lugar, Jesús. En segundo lugar, presupuestarte. Ponete metas claras, definidas. Tomate el precio para pagar el precio para aprender los secretos del negocio. Número 3, innová, cambia y fíjate dónde va el negocio. ¿Dónde está el verdadero valor agregado de tu negocio? Y número 4, para terminar, tenés que ser el hombre elástico. ¿Qué significa esto? Mirá, hace un tiempo atrás, el gerente general de uno de los bancos que yo opero, somos muy amigos. Normalmente esa relación no se da con mucha frecuencia, pero en mi caso se da. Soy muy amigo de muchos hombres realmente influyentes y este era un gerente que se estaba retirando del banco. Hizo una carrera profesional extraordinaria. Estábamos comiendo y le dije, Gustavo, ¿qué consejo me das? Porque yo siempre pido. Me dijo, mira Ángel, yo estuve 50 años en el banco. Yo llegué a la gerencia general de importaciones y te voy a dar un solo consejo. No te enamores nunca de tu negocio. Y yo me quedé sorprendido. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo? No te enamores de tu negocio. ¿Por qué? Porque yo he visto hombres que se han llenado de dinero como vos y he visto que han perdido todo su dinero por enamorarse de su negocio. No han tenido la elasticidad de hacer los cambios, de cambiar su negocio, de cambiar sus estructuras si era necesario con tal de seguir adelante. Se enamoraron de su estructura, se enamoraron de su negocio y fueron a muerte para defenderlo a pesar de las cosas y perdieron toda su utilidad. Si el negocio no funciona, hay que cambiarlo. Si el negocio ya no da renta, busca cómo innovarlo, cómo cambiarlo, porque si no, lo único que estás haciendo con tu negocio es cavando tu propia tumba. No sé si me explico, pero lo concreto es, mantenete elástico. Muchachos, todos los que me están escuchando, todos los jóvenes que me están escuchando, ustedes son los padres de la tecnología. Ustedes han visto y están viendo un mundo cambiar. Puede ser que tu generación, Toto, y creo que la mía, va a ver por primera vez en la historia un cambio de paradigma a nivel mundial. Estamos frente a un cambio de orden mundial y estamos frente, a un cambio de liderazgo mundial. Si yo te digo que los grandes brokers que manejan el dinero de la City están viendo con preocupación las monedas de referencia y se están refugiando en otros valores porque están viendo con preocupación monedas ya sea como el dólar o el euro, no estoy exagerando. Los próximos líderes del mundo indiscutiblemente no son los que están en Occidente. Y cuando veamos ese cambio, estamos frente a un gran cambio global. Entonces, manténganse despiertos, alertas. Fíjense para dónde va el negocio, porque el negocio puede ir para cualquier otro lado.
No los quiero marear, pero bueno, mi mujer me dice que me pongo a hablar y no paro. No, creo que todo lo que nos estaba hablando ha sido realmente muy interesante. Estamos aprendiendo, estoy seguro que muchos de los jóvenes que nos están escuchando están deseando que no termine esto, pero... Ahora, discúlpame, Sí. porque indudablemente todos estarán preguntándose, ¿y cómo lo hago? Porque, ¿y cómo lo hago? Bueno, hay una palabrita que te da la llave, para eso, y se llama comunión, intimidad con Dios. Si vos lográs una intimidad con Dios, mirá, en este estudio que vos me estás viendo, y que creo que los jóvenes no pueden ver porque esto va a ser por audio, todos los días, no hagan estos, pero bueno, yo lo hago porque empiezo muy temprano. Mi horario en mi oficina arranca a las 6 de la mañana. Pero todos los días, a las 4:30 de la mañana, tu servidor está aquí pidiéndole a Dios instrucción. Si no logramos esa relación personal con Jesús, si no logramos entrar en intimidad, nunca vamos a escuchar su directiva. Para escuchar directiva, muchachos, no hay magia, es intimidad con Dios. Wow. Y hablando de esos principios que nos está hablando que tenemos que tener dentro de nuestra vida cristiana, quiero hacerle una última pregunta. Muchos de los jóvenes que nos están escuchando tienen dudas sobre el principio de la siembra y la cosecha. Nos encantaría poder escuchar de parte del doctor Ángel Caputo su pensamiento sobre este principio de la siembra y la cosecha. Mira, yo tengo que serte bueno, no es que te quiero ser honesto a vos, yo soy honesto, porque en primer lugar soy honesto con Dios. Entonces yo te voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Lastimosamente, la religión ha malogrado este principio por haber abusado bajo intereses no muy aceptables, el famoso tema de sembrar para cosechar. Ahora, eso no invalida el principio, porque el principio es lógico y la Biblia es clara. Y Jesús dijo, dad y se os dará. Y la Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Quiere decir que cuando yo siembro, voy a cosechar. Y de hecho que la Biblia dice que el que siembra debe sembrar con la esperanza de cosechar. Nadie siembra para no cosechar. O sea, yo no siembro. O sea, hay que ser interesado. A mí, yo no soy religioso, no me interesa serlo, y yo me río de la religión, porque en realidad nos enseñaron todo mal. Porque donde tenemos que ser interesados no somos interesados, y donde tendríamos que ser espirituales no somos espirituales. O sea, estamos como medio al revés. En la ley de la siembra y la cosecha tenemos que ser interesados. ¿Por qué? Porque es lo mejor que podríamos hacer sabiendo que lo que sembramos para Dios no se pierde. Pero es un orden, es una ley que alcanza todos los órdenes. Por ejemplo, yo llevo 28 años de casado, felizmente. Estoy casado con la mujer más linda del mundo, ya lo saben. Ahora, para yo estar 28 años de casado y poder tener el matrimonio que tengo que sembrar. Y para cosechar, tuve que sembrar. En todos los órdenes, en las finanzas lo mismo. Para cosechar en mi empresa tengo que sembrar. Es así. Para cosechar respeto debo sembrar respeto. En todos los órdenes de la vida. Pero creo que tu pregunta apunta netamente a lo económico, a la semilla de dinero. En primer lugar, Toto, te quiero decir y les quiero decir a todos que jamás Dios te puede pedir lo que no tenés. ¿Ok? Dios te puede pedir el último recurso, pero Dios no te va a pedir lo que no tenés. Por lo cual, yo ahí tengo suficiente argumento para decir que cualquiera que te obligue, te incite o te pida endeudarte para dar o quitarle a los tuyos para dar es un error. ¿Por qué? Porque hay principios, hay prioridades y la Biblia es clara. La Biblia, por ejemplo, dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo ha negado la fe. O sea, primero yo tengo necesidades que suplir. ¿De qué me sirve a mí sembrar en el reino si yo no honro a mi padre? ¿De qué me sirve a mí sembrar en el reino si yo no alimento bien mi familia? Y todos me dicen, bueno, pero no es tan así, porque entonces... No, yo sé, la viuda dio lo último que tenía y Dios la honró. Dios puede pedirte eso, pero tiene que ser muy específico.
Ahora, yo sé muy bien que si yo siembro, voy a cosechar. Muchas veces nosotros hemos sembrado por lástima, muchas veces hemos sembrado por emoción y muchas veces hemos sembrado porque me sentí en la obligación. Esa siembra va a costar que la semilla crezca. Yo cuando siembro, lo primero que tengo que saber es si donde siembro es buena tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dejó una enseñanza clarísima. Dejó 4 modelos y dijo que había un sembrador que salió a sembrar la semilla. Uno sembró entre pedregales, otro sembró en tierra mala, otro sembró entre arbustos y otro sembró en buena tierra. El gran problema lo tuvieron todos menos el que sembró en buena tierra, pero la semilla era la misma. El sembrador era el mismo. Quiere decir que el resultado está ligado a la tierra, muchachos. Entonces, si vas a sembrar en el reino de Dios, tenés que fijarte que la tierra sea buena tierra. ¿Y cómo lo sé? Bueno, miren, no hay 10 formas, hay una sola. Por esto es práctica pura. Jesús dijo que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, la calidad del árbol la da la calidad del fruto. Porque él dijo, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Así que por los frutos los conoceréis. Si el árbol está dando malos frutos es porque el árbol es malo, muchachos. No, pero si habrá pescado, es malo el árbol, está dando malos frutos. ¿Por qué? La calidad del fruto determina la calidad del árbol. Cuando tenés que ver una tierra, tenés que ver el fruto. ¿Cuál es el fruto? Si ves transformación de vida, si ves vida que respalda y si ves argumento. Ahora, eso lo puedes llevar a todo orden de tu vida, Toto, y a todos los jóvenes. Muchos al negocio cosechan sin darse cuenta cuándo es el momento de sacar el fruto. Yo he visto pseudos empresarios viajar por el mundo, gastar dinero que no tienen, gastando dinero sacándole a la empresa antes de tiempo, gastando a crédito porque se creen que son empresarios, viviendo una vida que no pueden hacer, poniendo directores, gerentes porque él está jugando al golf todo el día. Yo no tengo un problema con que vayas a jugar al golf. Sin embargo, todos los amigos que a mí me decían, che, a tu altura vos tendrías que poner un gerente y estar todo el día más relajado. Todos ellos están fundidos y yo estoy de pie. Hay un viejo dicho que dice, el que tiene tienda, que la tienda, y el que no, que la venda. Entonces, ¿qué significa esto? Yo cosecho de mi empresa, pero para eso siembro primero. Siembro en stock, siembro en producto, no tengo deuda, pago a mis empleados, honro mis compromisos. Quiero que mi empleado me sonría cuando cobra su salario porque le pago bien, para que él prospere, para que él esté contento. Pago mis impuestos. Cuando queda, cosecho, pero nunca al revés. ¡Wow! Realmente impresionante cada una de las explicaciones que nos ha dado en este podcast. Espero que para todos aquellos jóvenes que nos han hecho llegar estas preguntas hayan podido quedar claras. Estoy absolutamente seguro que sí lo ha sido. Y quiero ir finalizando este podcast contándole una pequeña anécdota, doctor. Hace poco, 2 meses atrás, aproximadamente 2 meses y medio, estaba preguntándome qué era lo que Dios quería que yo hiciera para poder ayudar a la juventud en Latinoamérica. Y en todo ese proceso, recuerdo que empecé a ver redes sociales y vi un amigo mío que realmente me impresionó por lo que Dios lo llevó a hacer a él. Empezó a ayudar a las personas necesitadas aquí en el país, un país en el cual pues hay bastante necesidad. Y para mí fue impresionante porque estaba seguro y estaba tratando de entender en aquel entonces el para qué de la pandemia. Hoy entiendo el para qué. En mi vida fue ayudarme a levantar, hacer proyectos como este podcast, ayudar a las personas a hacer proyectos como los capítulos virtuales que hemos estado realizando, el nuevo programa ¿Qué lo que lanzamos hace poco también, y poder ayudar a las personas a través de los talentos y dones que Dios ha dado a mi vida y que ha dado en la vida de otros jóvenes, y poderlos impulsar a que los utilicen en el reino de Dios y para poder llevar más almas a sus pies. Pero me impresionó a mí realmente haber visto a este joven amigo mío, el cual él dispuso de su tiempo. Yo entendía ahí el para qué de la pandemia en su vida.
yo sé que él es una persona muy ocupada. Y yo sé que si no hubiera sido por la pandemia, él no hubiera tomado ese momento, porque no tomó un instante de su tiempo, él se dedicó días enteros a poder ayudar a las personas que lo necesitaban, y realmente para mí fue inspiración a poder también lograr muchas de las cosas que hoy he logrado durante esta pandemia. Así que quiero darle la bienvenida a Ismael Ochoa. Él quiere conversar con usted y quiere hacerle una pregunta, y yo estoy encantado. Hay jóvenes que nos están acompañando en esta grabación, pero quería darle la oportunidad a Ismael porque sé que Dios tiene algo que decir a través de él, y también sé que él tiene algo que comentarle a usted, doctor Caputo, que sé que va a ser de mucha ayuda para los jóvenes que nos están escuchando. Así que, Ismael, bienvenido. Gracias, Toto, por esa introducción. La verdad, qué bonito, la verdad, poder inspirar y motivar. Doctor, un placer y qué honor volverlo a escuchar. Yo creo que esta es como la cuarta o quinta vez que tengo la oportunidad de estarlo escuchando, y la verdad que hoy, cuando Toto me extendió la invitación, se me vino a la mente un lugar en Ceiba, Honduras, hace 5 o 6 años. Sí. Yo llegué a esta organización hace exactamente 7 años, a mis 23 años, completamente quebrado. Venía de malos hábitos administrativos financieros, me encantaba apostar y venía de esa vida, pero otro día cuento mi testimonio. Pero estaba en ese transcurso de meter a Dios en mi barca, de entregarle mi vida completamente y estaba buscando primeramente el reino de Él, y todo lo demás iba a venir por añadidura. Y tuve la oportunidad de escucharlo en Ceiba, que también Toto extendió la invitación, y yo estaba en medio de esos jóvenes y yo venía enamorándome de Dios. Y justito llevaba casi 1 año, 2 años de haber iniciado una empresa textil con 3 máquinas de costurar y una tela que mi mamá tenía por ahí regada y una costura. Y cuando usted estaba, ese día usted estuvo contando específicamente la historia de textiles, y que hasta el comedor de su casa ponía una cortadora. Y recuerdo esos detalles porque ese era el momento donde yo estaba creciendo en ese momento. Y después, en la parte de su testimonio, y prácticamente quebramos en ese momento, y dije como que iré por buen camino en los textiles del negocio, ¿no? Pero Al final, pues gloria a Dios, ya van 7 años que iniciamos una empresa. Este año, justamente 1 mes antes de iniciar la pandemia, estábamos iniciando nuestra primera línea de producción de 18 personas trabajando en línea. Y me encantó que más bien el proyecto que teníamos en stand-by, y tuvimos la flexibilidad para cubrir, empezamos a hacer mascarillas para varios clientes, y vinieron, y gloria a Dios pudimos cubrir salarios con los empleados y todo. Y bueno, simplemente quería hacer este preámbulo y agradecerle, doctor Ángel, que lo que usted hace y a veces se mueve por hacer. Tal vez en esta habitación de Zoom vemos 4 personas, pero estoy seguro que en algún momento algún joven va a levantarse, y usted no sabe si va a ser el próximo gran empresario a nivel latinoamericano, que Dios lo utilizó a usted para motivarlo. Gracias, hermano. Ángel, de verdad que hoy, para que muchos jóvenes hoy se puedan motivar, hay este libro de Stephen Covey, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero hoy quiero preguntarle a Ángel Caputo. Ya nos comentó por ahí que todos los días se levanta a las 4:30 a orar, a pedirle a Dios que lo ayude a su día. ¿Qué hábitos podría agarrar un joven desde muy temprana edad, que estoy seguro que muchas veces nos cuesta disciplinarnos, hasta el hecho de levantarnos temprano y entrar en una vida de oración? Pero tal vez no 7 hábitos, pero los que Dios ponga en este momento en su corazón, poderles compartir a los que nos están escuchando. ¿Cuáles son esos hábitos que Ángel Caputo al día de hoy, con su experiencia, podría recomendarles a todas estas personas que nos escuchan? Mira, Ismael, te agradezco un montón tus palabras, y sí me acuerdo de lo de Ceiba, porque tuve que compartir el testimonio en 2 etapas porque no entraba. Y por supuesto que lo del textil, ya te conté cuál fue mi fracaso, pero no tenía nada que ver con el gremio, así que te felicito por esa gran empresa que estás levantando, y yo sé precisamente lo que cuesta levantar una empresa, y más en nuestros países y en nuestras economías. Mira, tengo muchos principios que son hábitos en mi vida, algunos puedo contar y otros no tanto,
pero hace un tiempo atrás yo estaba dando una conferencia y utilicé una expresión que impactó mucho y que es rodilla en tierra, Biblia en mano, ¿no? Entonces yo, uno de los hábitos que por supuesto tengo y muy presente en mi vida, primeramente encontrarme con Dios todos los días. Para mí es fundamental. No puedo empezar un día si no me encuentro con Él, si no le pido a Él sabiduría, si no le pido a Él que me instruya, si no le pido a Él la dirección necesaria. Mira, Dios me ha mostrado en el tiempo cómo Él me puede hacer ganar millones de dólares en cuestión de una semana si tan solamente lo escucho. Entonces, a veces ese momento que usted puede apartar, que ustedes pueden apartar para escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces, el primer hábito es encontrarme con Dios cada día. Por supuesto, dentro de eso entra la oración, entra la lectura de la Biblia. Yo sé que en la fraternidad yo digo mucho a muchos fraternos, amigos, que los quiero mucho, que le digo que no se olviden que del que todos damos testimonio escribí un libro, que hay que leerlo, y se llama la Biblia. Porque hay mucha gente que sabe de memoria el libro de Demos, y no estoy en contra, al contrario. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros todos damos testimonio de alguien que nos transformó la vida. Ese escribió un libro, se llama Biblia, y hay que leerla. O sea, no concibo una vida cristiana que no lea la Biblia. Entonces, en primer lugar, el primer hábito es precisamente encontrarnos con Dios todos los días. El segundo hábito, Ismael, no menor, honrar nuestra palabra. O sea, en un mundo donde no hay palabra, en un mundo donde no existe la palabra, es muy difícil este planteo. Pero hay un detalle. ¿Por qué es tan importante para mí cumplir la palabra? Mirá, el desorden se arregló con la palabra. El mundo era un caos y Dios lo ordenó con la palabra. Cuando no hay palabra, lo que hay es desorden, lo que hay es anarquía. Pero cuando hay palabra y cuando honras tu palabra, hay orden. Y como tu palabra es honrada, no solo tiene peso, inspira, genera todo lo que te rodea. ¿Qué quiere decir eso? Si mi empleado sabe que yo voy a honrar mi palabra, mi empleado trabaja de otra manera. Si los comercios que se van adhiriendo a mi fila saben que soy un hombre de palabra, a la larga ellos se sienten más tranquilos y hacemos negocios mucho mejores. ¿Qué significa esto? Hoy se ha perdido la palabra. No hay palabra. Y en el mundo de los negocios, la palabra es fundamental. Yo soy de honrar y de cumplir mis palabras porque me he dado cuenta que si yo cumplo con mis compromisos, con lo que digo, con lo que hablo, indiscutiblemente la gente me va a tomar mucho más en serio. Mirá, Ismael, la regla del 2x1, ¿sabe cuál es? Dios a vos te dio 2 hermosas orejas y una sola boca. Eso quiere decir que tenés que escuchar el doble de lo que hablas, porque cuando hablas, tu palabra tiene que tener peso. Si tu palabra no tiene peso, si tu palabra es cualquier cosa, nadie va a confiar en vos, nadie te va a respaldar, nadie te va a apoyar, porque a la larga, en el mundo de los negocios, la palabra se valora. Entonces, el primer hábito que puedo recomendarle es encontrarte con Dios. El segundo es honrar tu palabra. El tercero es ser estrictamente disciplinado en todos los órdenes de tu vida. Mira, a mí la gente me pregunta ¿cómo hago? ¿Cómo hago para dirigir 5 empresas? En este momento nosotros tenemos en ejecución de obra más de 30.000 metros de obra. Yo no sé si aquí hay alguien que me escuche y sepa de construcción, pero para que dé una idea, un edificio de 20 departamentos tipo acá son 4.000 metros. Nosotros tenemos 30.000 metros para que usted se imagine la envergadura de lo que significa los gremios, los empleados, las dimensiones. 1.800 distribuidores en todo el país. 32 fábricas de China que producen para mí. Manejo una asociación civil. Tengo una familia, tengo amigos, tengo hijos. ¿Cómo haces? Me dicen.
Muy sencillo, he aprendido el hábito de la disciplina, del orden. Si no sos ordenado en tu vida, si no sos disciplinado con tus horarios, con tus tiempos, y más, permítanme hablarles algo, en esta pandemia pinta para cualquier cosa. Hay jóvenes que no se han sacado el pijama en 90 días, que están tirados arriba de un sofá consumiendo Netflix todo el día. Esa persona no va a ir muy lejos. Ahora, por más que haya pandemia, por más que yo no tenga clases, yo no puedo perder este tiempo, yo tengo que instruirme, tengo que aprender. Entonces tengo que disciplinar mi día por más que haya o no haya pandemia. Debo tener un horario para mí, un horario para la lectura, un horario para hacer algo productivo. No puedo ir a trabajar, hago algo productivo, corto el pasto en mi casa, limpio algo, ordeno otra cosa. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Junto a los reyes lo encontrará. El hombre que es disciplinado, ordenado, solícito, ese hombre prospera porque Dios es así. Los principios que yo te estoy dando son los principios de Dios. ¿Por qué? Porque Él es ordenado. Él inclusive, cuando hizo al hombre, se puso de acuerdo en comunión con todos. Hagamos al hombre, dijo. No hizo lo que quiso, solo cuando quiso, no. Entonces, primero encontrate con Dios. Por supuesto, yo sé que cuando hablo de la disciplina mucha gente le escapa a eso, pero disciplinate. Es cuestión de poner tus prioridades en orden. Tengo muchos, pero con esos 3 tienen para rato. Así que encontrate con Dios, honra tu palabra y disciplinate. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, poder darnos estos consejos, estas enseñanzas de vida y por haber permitido el abrir su corazón y podernos hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Muchísimas gracias. Sé que no es la última vez que nos vamos a estar escuchando ni viendo, así que estamos emocionados por la próxima vez que podamos contar con su presencia. A las órdenes. La próxima le doy 3 hábitos más. Bueno, quedamos pendientes. Fuerte abrazo. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Saludos. Acuérdate de esta marca, ¿ok? Ah, qué bueno. Qué bueno. Con gusto, guardame una. Cuando te vea, guardame una, por favor. Te hago aquí la tengo, Argentina. Ángel. Saludos. Un gusto. Bueno, gracias por su tiempo, Ángel. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Pamela. Adiós. Chao.